Niña pequeña. No puede orinar. Mamá. Descubre la razón y llama al 911. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Emily se quedó paralizada en la puerta del baño, su pequeña mano agarrando el marco. Abuelita, susurró. Si no bebo agua, no tendré que ir al baño, ¿verdad? Había algo en los ojos de esta niña de 5 años que no pertenecía allí. Un cálculo, una preocupación. Cariño, todos necesitamos agua, respondió Helen suavemente. Nuestros cuerpos la necesitan para mantenerse saludables. ¿Por qué querrías dejar de beber? Emily se encogió de hombros mirando sus pantuflas de unicornio. Por nada, murmuró. La luz matutina se filtraba por las cortinas de encaje en la cocina de Helen Montgomery. A los 72 años, Helen se movía con gracia deliberada, su cabello plateado recogido en un moño pulcro. En los 2 meses desde que Emily había venido a quedarse, la tranquila casa de Helen en Oak Ridge, Georgia, se había transformado. Animales de peluche ocupaban las esquinas de la sala, y vasos de plástico coloridos encontraron su lugar junto a la delicada porcelana de Helen. Mira lo que hice. El estado de ánimo de Emily cambió mientras corría hacia su mochila, sacando un dibujo colorido. Sus coletas rubias rebotaban con cada paso. El dibujo mostraba 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo garabatos verdes y azules, una alta con cabello plateado, la otra pequeña con coletas amarillas. Somos tú y yo en tu jardín, explicó Emily. Y ese es el cielo con los pájaros que cantan cada mañana. Helen se arrodilló y abrazó a Emily. Es hermoso. Creo que esto merece un lugar especial en el refrigerador, ¿no crees? Era temporal, se recordó Helen. Solo hasta que su hija Amber encontrara estabilidad. Ser madre soltera con 3 trabajos no era fácil. Helen apartó su preocupación sobre las llamadas frenéticas de Amber, las explicaciones vagas y el nuevo novio, Roger. El teléfono sonó mientras hacían panqueques. Helen reconoció el número de su hija. Mamá, lo siento mucho, comenzó Amber con voz tensa. Sé que dije que recogería a Emily mañana, pero Roger me consiguió una entrevista en el restaurante de su amigo. En el fondo, Helen escuchó una voz masculina, seguida por la respuesta amortiguada de Amber. Un segundo. Necesito que esto funcione, mamá. Por supuesto, Amber. Emily siempre es bienvenida aquí. Prometo que no será mucho más tiempo, dijo Amber rápidamente. Roger ha sido muy útil, pero se interrumpió. Amber, ¿está todo bien? Preguntó Helen cuidadosamente. Bien, mamá. Todo está bien. Solo estoy cansada. Mira, tengo que irme. Cuando Helen volvió, Emily estaba mirando sus panqueques intactos. Era tu mami, dijo Helen suavemente. Te manda su amor. Emily asintió sin levantar la mirada. ¿Vendrá mañana? Helen dudó. Tiene una entrevista de trabajo. Así que tú y yo tendremos algunos días especiales más juntas. Los hombros de Emily se encorvaron ligeramente, y el brillo en sus ojos se atenuó. Emily, cariño, dijo Helen suavemente. Sabes que puedes contarle a la abuelita cualquier cosa, ¿verdad? Emily levantó la mirada, y Helen captó un vistazo de algo en su expresión, algo que parecía demasiado complejo para una niña de 5 años. Si fingimos que todo está bien, ¿se vuelve bien de verdad, verdad, abuelita? Preguntó Emily, su voz repentinamente demasiado madura. La pregunta dejó a Helen sin aliento. No, cariño, dijo Helen cuidadosamente. A veces necesitamos hablar sobre las cosas que no están bien para poder arreglarlas. Más tarde, mientras plantaban semillas de girasol, nubes oscuras se reunían en el horizonte. El trueno retumbaba en la distancia. Las tormentas no pueden lastimar las semillas, ¿verdad, abuelita? Preguntó Emily preocupada. Helen miró la oscuridad que se aproximaba. Luego volvió a mirar a su nieta. No, querida. A veces la lluvia es exactamente lo que necesitan para encontrar la fuerza para crecer.
Lo que ella no sabía era que esta mañana ordinaria marcaba el comienzo de un viaje que pondría a prueba su amor y valentía de maneras que nunca podría haber imaginado. Las tormentas que Helen había visto en el horizonte llegaron esa noche con feroz intensidad. La lluvia azotaba contra las ventanas de la vieja casa de campo, y el trueno hacía temblar los paneles de vidrio. Helen se despertó con el sonido del llanto suave que venía de la habitación de Tim. Emily la encontró sentada en la cama, aferrándose a su elefante de peluche, con lágrimas corriendo por su rostro. «Abuelita», susurró Emily cuando Helen se sentó en el borde de la cama. «Bongo dice que hay alguien en el armario». Helen acarició el cabello de Emily. «Las pesadillas pueden parecer muy reales, cariño. ¿Quieres que revise?» Emily asintió, con los ojos abiertos de miedo. Helen encendió la lámpara de la mesita de noche y hizo un espectáculo de abrir la puerta del armario, apartando la ropa colgada para revelar nada más que sombras. «¿Ves? Todo seguro», dijo Helen, pero Emily no parecía convencida. «Roger revisa debajo de mi cama en casa», dijo Emily en voz baja. «Dice que ahí es donde van los niños malos». Helen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. «Emily, ¿quién te dijo eso?» «Roger me dice muchas cosas cuando mamá está en el trabajo», respondió Emily, su pequeña voz casi ahogada por otro estruendo de trueno. «Dice que soy muy ruidosa y por eso mamá tiene que trabajar tanto». Helen se quedó muy quieta, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «¿Roger te cuida a menudo cuando mamá está trabajando?» Emily asintió. «Pero trato de estar muy callada para que no se enoje. A veces me escondo en mi lugar especial hasta que mamá llega a casa». Helen abrazó suavemente a Emily, ocultando su expresión preocupada. «Nunca tienes que esconderte aquí, cariño. Y ser niño significa hacer ruido a veces. Eso está perfectamente bien». Mientras la tormenta rugía afuera, Helen mecía a su nieta hasta que se durmió, su mente procesando lo que acababa de aprender. Por la mañana, había tomado una decisión. Era hora de aprender más sobre este Roger y exactamente qué estaba sucediendo cuando Emily estaba bajo su cuidado. «No estoy enferma, abuelita», protestó Emily mientras Helen la ayudaba a ponerse una chaqueta ligera a la mañana siguiente. «Es solo un chequeo, cariño», explicó Helen. «Todos los niños los necesitan de vez en cuando». La verdad era que Helen había notado que Emily hacía muecas cuando usaba el baño esa mañana. Cuando le preguntó al respecto, Emily simplemente había dicho que su pancita se sentía rara, y cambió de tema. Eso, combinado con lo que había aprendido durante la noche, impulsó a Helen a llamar al Dr. Marshall, el médico familiar que había atendido a 3 generaciones de Montgomerys. La sala de espera estaba alegremente decorada con murales coloridos de criaturas del bosque. Emily se sentó en silencio, con los ojos fijos en un zorro pintado en la pared opuesta. «¿Emily Montgomery?» Una enfermera con una amable sonrisa apareció en la puerta. El Dr. Marshall estaba en sus 60 años, con gafas de montura metálica y un modo gentil que tranquilizaba a los niños. Conversó con Emily sobre su dibujo mientras realizaba el examen. «Helen, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó después de revisar los signos vitales de Emily. «Emily, ¿te gustaría colorear un dibujo mientras hablo con tu abuela?» Una vez que estuvieron en el pasillo, la expresión del Dr. Marshall se volvió seria. «Emily está mostrando signos de deshidratación», dijo en voz baja. «Nada grave aún, pero preocupante. ¿Ha estado rechazando beber?» Helen asintió, explicando la reticencia de Emily a consumir líquidos y su comentario sobre evitar el baño. «Me gustaría hacer algunas pruebas», dijo el Dr. Marshall. «Y Helen, ¿ha ocurrido algo recientemente que pueda estar causando a Emily un estrés inusual?» Helen dudó. El nuevo novio de su madre ha estado cuidándola. «Tengo la impresión de que podría no ser paciente con ella».
El doctor Marshall hizo una nota en el expediente de Emily. Mantengamos un ojo atento en esta situación. Los niños a menudo comunican a través de sus cuerpos lo que no pueden expresar con palabras. Cuando regresaron, Emily estaba dibujando una imagen de una pequeña figura escondida dentro de lo que parecía una caja. ¿Qué es eso, Emily?, preguntó Helen suavemente. Mi lugar especial para esconderme, respondió Emily sin levantar la mirada. Para que Roger no tenga que verme. El doctor Marshall y Helen intercambiaron una mirada que hablaba volúmenes. 3 días después, Helen estaba enseñando a Emily cómo hacer su famosa tarta de manzana cuando sonó el teléfono. Emily se tensó inmediatamente al oír el sonido. ¿Hola? Helen equilibró el auricular entre su oreja y hombro, continuando con el amasado. Mamá, soy yo. La voz de Amber sonaba más animada que en semanas. Buenas noticias. Conseguí ese trabajo en el restaurante. Empiezo el entrenamiento mañana por la noche. Eso es maravilloso, querida, dijo Helen, observando cómo Emily daba forma cuidadosamente a pequeñas hojas de masa para la corteza del pastel. Amber, he estado queriendo hablarte sobre Emily. Ha estado teniendo algunos problemas preocupantes. En realidad, mamá, interrumpió Amber, esa es la otra razón por la que llamo. Como conseguí este trabajo, Roger piensa que tiene sentido que Emily vuelva a casa ahora. Dice que la cuidará durante mis turnos de noche. La mano de Helen se detuvo sobre el rodillo. Amber, no creo que sea una buena idea todavía. Emily ha tenido algunos problemas de salud. ¿Problemas de salud? ¿De qué estás hablando? Estaba bien cuando fue a quedarse contigo. Está mostrando signos de deshidratación, explicó Helen, bajando la voz. El doctor Marshall está haciendo algunas pruebas y ha estado diciendo cosas preocupantes sobre... ¿Sobre qué, mamá? La voz de Amber tenía un tono cortante ahora. ¿Sobre Roger? ¿Es de eso de lo que se trata? Amber, por favor, solo escucha. No, tú escucha, interrumpió Amber bruscamente. Roger no ha sido más que un apoyo, es lo mejor que me ha pasado desde que el padre de Emily se fue. No necesito que llenes la cabeza de Emily con... No estoy llenando su cabeza con nada, dijo Helen firmemente. Estoy preocupada por lo que me está contando. Hubo una larga pausa. Luego Amber suspiró profundamente. Mira, mamá, agradezco que la cuides, pero Roger y yo pasaremos a recogerla el sábado por la mañana. Es definitivo. La línea se cortó antes de que Helen pudiera responder. Colgó el teléfono lentamente, sintiendo un peso instalarse en su pecho. Solo tenía 3 días para descubrir qué estaba sucediendo realmente y cómo proteger a su nieta. Emily levantó la mirada de sus creaciones de masa, sus ojos azules serios. ¿Mamá me está haciendo volver a la casa de Roger? La pregunta rompió el corazón de Helen. ¿Cómo respondía a eso? ¿Cómo podía explicar que a veces incluso las personas que más nos aman no siempre pueden ver la verdad? Emily, dijo Helen cuidadosamente, arrodillándose junto a su nieta. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Siempre. Afuera, los girasoles que habían plantado apenas comenzaban a brotar, pequeños tallos verdes alcanzando determinadamente hacia la luz. Esa noche, Helen no podía dormir. El reloj en su mesita de noche mostraba las 2:17 a.m., cuando finalmente se rindió, envolviéndose en una bata bien gastada y dirigiéndose a la cocina por un té. A través de la ventana, notó que todavía había luz en la casa de Maggie Winters, la vecina de al lado. Maggie había sido enfermera durante 40 años antes de jubilarse y se había convertido en la amiga más cercana de Helen después del fallecimiento de su esposo. Si alguien podría entender sus preocupaciones, sería Maggie. A la mañana siguiente, después de dejar a Emily entretenida con un rompecabezas, Helen salió a recoger el correo justo cuando Maggie estaba regando sus preciadas rosas. Parece que has estado luchando con ángeles toda la noche, le llamó Maggie por encima de la cerca,
sus ojos agudos captando el aspecto cansado de Helen. ¿Puedo pedirte tu opinión profesional?, preguntó Helen en voz baja. 10 minutos después, estaban sentadas en el porche de Maggie, observando a Emily a través de la ventana mientras se concentraba en su rompecabezas. Está evitando deliberadamente beber agua, Maggie, explicó Helen. El doctor Marshall dice que muestra signos de deshidratación, y hay algo que no está bien con este nuevo novio de Amber. Maggie escuchó atentamente, sus manos curtidas envueltas alrededor de una taza de café. Los niños a veces desarrollan hábitos inusuales cuando intentan controlar algo en su entorno, dijo pensativamente. Si está evitando beber para evitar usar el baño, necesitamos preguntarnos por qué. Amber planea llevársela el sábado, confesó Helen, su voz quebrándose ligeramente. No sé qué hacer. Maggie dejó su taza con un clic decisivo. Primero, documentamos todo. Cada comentario que Emily haga, cada comportamiento que hayas notado. Segundo, la llevamos de vuelta al doctor Marshall mañana. Iré contigo. Y tercero, se inclinó hacia adelante, su voz firme pero amable. Necesitas prepararte para la posibilidad de que esto pueda complicarse, Helen. Los asuntos familiares siempre lo hacen. Mientras hablaban, ninguna notó a Emily observándolas a través de la ventana, su pequeño rostro solemne como si entendiera exactamente lo que estaba en juego. El centro comunitario adjunto a la primera iglesia metodista de Oak Ridge estaba más concurrido de lo habitual el jueves por la mañana. Helen navegó entre grupos de personas mayores que charlaban hacia la pequeña oficina en la parte trasera donde Martha Jenkins, una trabajadora social jubilada, era voluntaria 2 veces por semana. Martha había sido la maestra de escuela dominical de Amber años atrás, y Helen esperaba que su experiencia pudiera proporcionar alguna orientación. Helen, qué agradable. Sorpresa, la saludó Martha, señalando una silla frente a su escritorio. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Helen había dejado a Emily con Maggie, usando la excusa de hacer recados para realizar esta visita. Tan brevemente como fue posible, explicó sus preocupaciones sobre Emily, Roger y la inminente recogida del sábado. La sonrisa de Martha se desvaneció mientras escuchaba. Cuando Helen terminó, Martha suspiró profundamente. Helen, entiendo tus preocupaciones, de verdad, pero sin evidencia concreta de cuidado inapropiado, hay muy poco que se pueda hacer oficialmente. Pero la deshidratación, las cosas que está diciendo, podrían explicarse de muchas maneras, interrumpió Martha suavemente. Los niños a menudo malinterpretan el comportamiento adulto, y la deshidratación podría ser causada por algo tan simple como un virus menor. Así que se supone que debo enviarla de vuelta, preguntó Helen con frustración evidente en su voz. No dije eso, respondió Martha. Documenta todo como estoy segura que estás haciendo. Habla directamente con Amber, no sobre Roger, sino sobre las preocupaciones de salud de Emily. Y quizás, dudó, quizás sería mejor no interferir demasiado en los arreglos domésticos de tu hija. Helen la miró con incredulidad. Martha, me conoces. No soy alarmista ni entrometida. Algo anda mal. Los asuntos familiares son complicados, dijo Martha, haciendo eco de las palabras de Maggie, pero con un tono completamente diferente. A veces lo que parece preocupante desde fuera tiene una explicación perfectamente razonable. Helen salió del centro comunitario sintiéndose peor que cuando había llegado. Había esperado apoyo, orientación. En cambio, se había topado con un muro de educado rechazo. En el camino a casa, pasó junto al pastor Wilson hablando con un joven pastor asistente que no reconocía. Por un momento, consideró detenerse. Luego decidió no hacerlo. Si la respuesta de Martha era una indicación, la iglesia podría no ser el aliado que necesitaba en este momento. El viernes por la mañana amaneció con una sensación de urgencia. Mañana, Amber y Roger vendrían por Emily,
Y Helen aún no tenía un plan. Estaba en el jardín con Emily, revisando sus brotes de girasol, cuando un elegante auto negro se detuvo en la entrada. Helen no reconoció el vehículo, pero instantáneamente reconoció a la mujer que salió. Amber se veía diferente, su cabello con mechas y peinado, vistiendo ropa que Helen nunca había visto antes. Se veía pulida, pero había algo frágil en su sonrisa. «¡Mami!», exclamó Emily, corriendo hacia su madre. Helen observó cuidadosamente mientras Amber abrazaba a su hija, notando cómo la emoción inicial de Emily parecía disminuir ligeramente cuando miró más allá de Amber hacia el auto. «Pensé que vendrían mañana», dijo Helen, acercándose con guantes de jardinería cubiertos de tierra aún en sus manos. «Cambio de planes», respondió Amber. «Roger consiguió el día libre, y pensó que sería agradable sorprender a Cintos entre...» Emily asintió hacia el auto, donde un hombre estaba saliendo del lado del conductor. Roger era más joven de lo que Helen había esperado. Quizás en sus 30 y tantos, guapo de manera convencional con cabello corto, oscuro y una sonrisa fácil. Se acercó con pasos confiados, con la mano extendida. «Señora Montgomery, es un placer finalmente conocerla. Amber habla muy bien de usted». Su apretón de manos fue firme, su contacto visual directo. Nada en él activó inmediatamente las alarmas, lo que de alguna manera hizo que Helen se sintiera aún más inquieta. «Pensamos en llevar a Emily a almorzar, luego empacar sus cosas», explicó Amber. «Tal vez visitar esa heladería que le encanta». Emily estaba mirando entre los adultos, su expresión indescifrable. Se había movido ligeramente más cerca del lado de Helen. «En realidad», dijo Helen cuidadosamente, «Emily tiene una cita de seguimiento con el Dr. Marshall esta tarde para algunas pruebas que está haciendo». «¿Pruebas?», preguntó Roger, su sonrisa inquebrantable aunque algo centelleó en sus ojos. «¿Qué tipo de pruebas?». Antes de que Helen pudiera responder, Amber intervino. «Mamá, realmente deberías haberme llamado si Emily estaba enferma. Intenté decírtelo por teléfono», le recordó Helen suavemente. «Sobre la deshidratación». Roger se rió ligeramente. «Niños y sus batallas con el agua. Mi sobrino pasó por una fase en la que solo bebía jugo de manzana. Volvía loca a mi hermana. Su desprecio casual hizo que algo se endureciera. En la determinación de Helen. «Emily, ¿por qué no le muestras a tu madre los girasoles que plantaste?», sugirió Helen. Mientras Emily llevaba a Amber al jardín, Helen se encontró momentáneamente a solas con Roger. «¿Sabe?», dijo él en voz baja, su sonrisa nunca vacilante. «Amber realmente valora su independencia. Está trabajando muy duro para ser una buena madre en sus propios términos». La implicación era clara. «Aléjate». Helen sostuvo su mirada firmemente. «Mi única preocupación es el bienestar de mi nieta, como debe ser», acordó él suavemente. «Y lo mejor para Emily es un hogar estable con su madre. ¿No está de acuerdo?». Antes de que Helen pudiera responder, Amber y Emily regresaron. «Entonces, sobre esta cita con el médico», comenzó Amber. Helen se mantuvo firme. «Es importante, Amber. El Dr. Marshall está preocupado por la función renal de Emily». Un destello de genuina preocupación cruzó el rostro de Amber. «¿Es grave?». «Sabremos más después de las pruebas de hoy», respondió Helen, observando cuidadosamente la reacción de Roger. Su expresión seguía siendo agradable, pero ella notó que su mano se tensaba ligeramente sobre el hombro de Amber. «Te diré qué», dijo él suavemente. «¿Por qué no vamos todos juntos a la cita? Mostrémosle a Emily que tiene todo un equipo apoyándola». No era el resultado que Helen había esperado, pero al menos le daba tiempo. Mientras todos se dirigían adentro para esperar la cita, Helen vio a Maggie observando desde su porche de al lado. Su amiga le dio un pequeño y determinado asentimiento. Pasara lo que pasara a continuación, Helen no lo enfrentaría sola.
La sala de espera en el consultorio del doctor Marshall se sentía más pequeña con Roger allí. Él se sentó junto a Amber, desplazándose por su teléfono, ocasionalmente haciendo pequeñas conversaciones sobre el equipo deportivo local con otro padre que esperaba. Para cualquiera que observara, parecía ser el novio perfecto y solidario, atento, encantador, preocupado. Pero Helen notó cómo Emily seguía acercándose más a ella en el banco, cómo los ojos de la niña se dirigían a Roger cada vez que él se movía en su asiento. Cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero para Helen hablaban volúmenes. ¿Emily Montgomery? La enfermera apareció con su tablilla, sonriendo cálidamente. «Todos entraremos», anunció Roger, poniéndose de pie antes de que alguien más pudiera hablar. El doctor Marshall levantó una ceja cuando vio a todo el séquito entrar en su sala de examen. «Quite el equipo de apoyo que tienes hoy, Emily», dijo, dándole a Helen una mirada interrogante. «Esta es mi hija Amber y su novio Roger», explicó Helen. «Vinieron temprano para recoger a Emily». «Ya veo», dijo el doctor Marshall, su expresión cuidadosamente neutral. «Bueno, ya que todos están aquí, repasemos lo que sabemos. Emily está mostrando signos de deshidratación leve a moderada, a pesar de tener acceso a líquidos en la casa de su abuela. Niños», intervino Roger con una risa bonachona, «pueden ser tan tercos con las cosas más simples». El doctor Marshall no devolvió la sonrisa. En realidad, la deshidratación consistente en niños a menudo es una respuesta a algo específico. Emily, ¿te gustaría colorear mientras hablo con tu familia? La enfermera Jenkins tiene algunos libros para colorear nuevos. Después de que Emily se fue, con la enfermera, el comportamiento del doctor Marshall cambió. «Las pruebas muestran signos tempranos de estrés renal», dijo directamente. «Nada permanentemente dañino todavía, pero preocupante. Emily ha estado evitando deliberadamente los líquidos, y cuando se le pregunta por qué, se vuelve retraída. Siempre ha sido un poco dramática», dijo Amber a la defensiva, aunque la preocupación arrugaba su frente. «Estoy segura de que solo está...» «Señora Collins», interrumpió suavemente el doctor Marshall, usando el apellido de casada de Amber de su breve unión con el padre de Emily. «He sido el licenciado médico de su familia desde antes de que usted naciera. No estoy haciendo acusaciones, estoy compartiendo preocupaciones médicas sobre su hija». «¿Qué está sugiriendo exactamente?», preguntó Roger, su voz agradable pero con un filo que hizo que Helen se tensara. El doctor Marshall sostuvo su mirada firmemente. «Estoy sugiriendo que Emily está bajo algún tipo de estrés que se está manifestando físicamente. Los niños a menudo no pueden articular sus sentimientos, así que responden con sus cuerpos. En el caso de Emily, ha desarrollado miedo a usar el baño». «Eso es ridículo», dijo Roger. «Rotundamente. En realidad», intervino Helen, «Emily me dijo que no bebe agua para no tener que usar el baño. Mencionó específicamente tener miedo de pedir ir al baño cuando Roger la está cuidando». La habitación quedó en silencio. Amber parecía afligida, mirando entre Roger y Helen. «Eso está completamente fuera de contexto», dijo Roger, su comportamiento encantador deslizándose ligeramente. «La cuidé una o dos veces cuando Amber tuvo que trabajar hasta tarde. Probablemente no quería molestarme porque estaba trabajando desde casa. Roger nunca lastimaría a Emily», insistió Amber, aunque algo incierto centelleó en sus ojos. «No ha sido más que un apoyo». El doctor Marshall miró a cada adulto por turno. «Estoy obligado por ley a reportar sospechas de negligencia o maltrato infantil. En este momento, no tengo suficiente evidencia para hacer tal informe, pero estoy seriamente preocupado». El rostro de Roger se endureció momentáneamente antes de componerse. «Mire, doctor, apreciamos su preocupación, pero Emily se viene a casa con nosotros hoy, donde pertenece con su madre». «En realidad», dijo el doctor Marshall, abriendo el expediente de Emily,
Estoy recomendando un monitoreo continuo. Me gustaría ver a Emily nuevamente en 3 días para verificar su función renal. Y hasta entonces, creo que permanecer en su entorno estable actual sería médicamente aconsejable. No puede mantener a mi hija lejos de mí, dijo Amber, con lágrimas formándose en sus ojos. Helen alcanzó la mano de su hija. Amber, nadie está tratando de alejar a Emily de ti. Todos queremos lo mejor para ella. ¿Por qué no te quedas aquí en Oak Ridge durante el fin de semana? Puedes pasar tiempo con Emily en mi casa, todos juntos. Roger se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Claramente. Has estado llenando la cabeza de Emily con tonterías porque no me apruebas. Señor Donovan, dijo el doctor Marshall firmemente. Estoy haciendo una recomendación médica basada en síntomas físicos, no en rumores. El enfrentamiento fue interrumpido cuando la puerta se abrió y Emily regresó con la enfermera Jenkins. Emily echó un vistazo a los rostros tensos y se congeló en la puerta. ¿Todos están enojados?, preguntó con voz pequeña. Algo en esa inocente pregunta pareció atravesar las defensas de Amber. Se arrodilló al nivel de Emily. No, cariño, nadie está enojado. El doctor solo quiere asegurarse de que te sientas mejor antes de que vuelvas a casa. ¿Así que puedo quedarme con la abuelita un poco más?, preguntó Emily, con esperanza iluminando sus rasgos. Amber miró a Roger, cuya mandíbula estaba fija en una línea dura, luego a su hija. Por primera vez, Helen vio un conflicto genuino en los ojos de su hija. El comienzo de la duda. Era la más pequeña de las grietas, pero a veces eso es todo lo que la luz necesita para entrar. El viaje en auto desde el consultorio del doctor Marshall fue tenso. Amber había decidido quedarse en casa de Helen durante el fin de semana, mientras que Roger aceptó a regañadientes regresar el domingo. Sus palabras de despedida a Amber, «Llámame cuando estés pensando con claridad otra vez», flotaban en el aire entre madre e hija. Emily se había quedado dormida en el asiento trasero, agotada por el torbellino emocional del día. «No entiendo por... ¿Qué estás haciendo esto, mamá?», dijo Amber en voz baja mientras giraban hacia Maple Street. «Roger no ha sido más que un apoyo. Es la razón por la que conseguí el nuevo trabajo». Helen eligió sus palabras cuidadosamente. «Creo que te preocupas por él, Amber. Pero la salud de Emily debe ser lo primero. ¿Crees que no pongo a mi hija en primer lugar?». La voz de Amber se quebró. «Todo lo que hago, cada turno extra, cada sacrificio, es por ella». «Lo sé, cariño». Helen extendió la mano para apretarla de su hija. «Por eso necesitamos entender por qué Emily tiene miedo de usar el baño cuando... Roger la cuida». Amber retiró su mano. «Probablemente solo sea tímida con él. Apenas se conocen». Helen decidió no presionar más. La semilla de la duda había sido plantada. Ahora necesitaba tiempo para crecer. Mientras se detenían en la entrada, Helen notó a un joven con atuendo clerical parado en 1900 su porche. No lo reconocía, pero el cuello blanco lo identificaba como uno de los pastores de la primera metodista. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó Helen mientras se acercaba, mientras Amber levantaba suavemente a una Emily aún dormida del auto. «Señora Montgomery, soy el pastor Michael Sullivan, el nuevo pastor asistente en la primera metodista». Extendió su mano con una cálida sonrisa. Martha Jenkins sugirió que pasara. La sorpresa de Helen debió mostrarse en su rostro, porque él añadió rápidamente, «Entiendo que la visitó ayer con algunas preocupaciones». «Sí, pero...». Helen miró hacia atrás a Amber, quien llevaba a Emily adentro. No esperaba una visita de seguimiento. El pastor Michael bajó la voz. Martha mencionó sus preocupaciones al pastor Wilson, quien sintió que no era lugar de la iglesia intervenir. Yo no estuve de acuerdo. Había algo en su expresión, determinación, mezclada con compasión, que le dio esperanza a Helen. «Por favor, pase», dijo.
Adentro, Amber había acomodado a Emily en el sofá y miraba al visitante con sospecha. «Este es el pastor Michael de la Primera Metodista», explicó Helen. «Pastor, esta es mi hija Amber. Encantado de conocerla», dijo. «Sinceramente, espero no estar entrometiéndome. En realidad, hemos tenido un día largo», comenzó Amber claramente incómoda. «El pastor Michael vino debido a mi visita a Martha Jenkins ayer», explicó Helen suavemente. «¿Fuiste a la iglesia por nosotros?». La expresión de Amber se endureció. «Mamá, ¿cómo pudiste?». «Estaba buscando orientación», respondió Helen. «Estaba preocupada por Emily». El pastor Michael dio un paso adelante. «Señora Collins, no estoy aquí para juzgar o interferir. Estoy aquí porque creo en apoyar a las familias en tiempos difíciles». «No está pasando nada difícil», insistió Amber. «Mi madre está exagerando ante el comportamiento de una niña». «Quizás», concedió el pastor Michael, «pero en mi experiencia, los niños rara vez inventan miedos. Pueden malinterpretar situaciones, pero sus sentimientos generalmente están arraigados en algo real». Emily se movió en el sofá, sus ojos abriéndose lentamente. «¿Pastor Mike?», dijo soñolienta, sorprendiendo a todos. El joven pastor sonrió. «Hola, Emily. ¿Me recuerdas?». Emily asintió. «Usted leyó la historia sobre la oveja perdida en el picnic de la iglesia». «Así es», dijo él, sus ojos arrugándose cálidamente. «Tienes una excelente memoria». Helen y Amber intercambiaron miradas. Ninguna se había dado cuenta de que Emily había conocido al nuevo pastor asistente. «¿Por qué no preparo un poco de té?», sugirió Helen, necesitando un momento para procesar este desarrollo inesperado. En la cocina llenó la tetera y sacó tazas, esforzándose por escuchar la conversación en la sala. Podía distinguir el tono suave del pastor Michael, luego la voz aguda de Emily, y ocasionalmente las respuestas más cautelosas de Amber. Cuando regresó con la bandeja de té, encontró a Emily sentada entre el pastor Michael y Amber en el sofá, mostrándoles su dibujo de los girasoles. «Emily nos estaba contando sobre su proyecto de jardinería», explicó el pastor Michael, «y sobre su lugar especial para esconderse». Algo en su tono hizo que Helen hiciera una pausa. «¿Su lugar para esconderse?». «En la casa de Roger», dijo Emily como si fuera un hecho. «Está detrás del sillón grande en la sala. Si estoy muy callada allí, él se olvida de mí». El rostro de Amber palideció. «Emily, ¿por qué necesitarías esconderte de Roger?». Emily miró hacia abajo a su dibujo. «Porque él dice que los niños deben ser invisibles y no escucharse. Y si pido usar el baño demasiado, dice que estoy siendo molesta a propósito». La simple declaración, entregada en la voz inocente de una niña, cayó como una piedra en aguas tranquilas. Helen vio las ondas de comprensión moverse a través del rostro de su hija, confusión, negación, y luego los primeros rastros de entendimiento horrorizado. «Él me dijo que estaban divirtiéndose juntos», susurró Amber. «Dijo que te encantaba pasar tiempo con él». Emily negó con la cabeza lentamente. «Intenté ser buena, mami. Intenté estar callada y no necesitar nada». El pastor Michael colocó una mano suave sobre el hombro de Emily. «Emily, ningún niño debería tener que esforzarse tanto para ser bueno. Ser un niño significa a veces ser ruidoso, a veces necesitar ayuda, y siempre ser cuidado». Helen observó cómo los instintos protectores de Amber finalmente se alineaban con la verdad. Su hija alcanzó a Emily, abrazándola ferozmente. «Lo siento tanto, bebé», susurró en el cabello de Emily. No lo sabía. Debería haberlo visto. El pastor Michael captó la mirada de Helen sobre la pareja abrazada y le dio un pequeño y tranquilizador asentimiento. No era una victoria. Había demasiado dolor en la habitación para eso, pero era un avance. El primer rayo de luz sanadora había encontrado su camino a través de la grieta. El sábado por la mañana amaneció despejado y brillante.
Helen se despertó temprano, moviéndose silenciosamente por la cocina para preparar el desayuno. Para su sorpresa, Amber ya estaba allí, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana hacia el jardín. «Te has levantado temprano», comentó Helen, manteniendo su voz baja para no despertar a Emily. Amber se giró, y Helen se sorprendió de lo joven y vulnerable que se veía su hija a la suave luz de la mañana. «No podía dormir», admitió Amber. Seguía pensando en todo lo que Emily dijo ayer. Helen se ocupó midiendo harina para los panqueques, dándole a Amber espacio para continuar si quería. «Pensé que Roger era bueno para nosotras», dijo finalmente Amber. «Tiene un trabajo estable, su propia casa. Decía todas las cosas correctas sobre querer ayudarnos a mí y a Emily». Miró su café. Estaba tan desesperada por creerle. «Ser madre soltera es increíblemente difícil», dijo Helen suavemente. «Estabas haciendo lo mejor posible con lo que tenías». «¿Lo estaba?» La voz de Amber se quebró. «Mi hija tenía miedo en su propio hogar, y no lo vi». «¿Qué clase de madre no nota eso?» Helen dejó la taza medidora y se acercó al lado de su hija. «La clase que está trabajando en 3 empleos y apenas manteniéndose a flote. La clase que merece gracia, no culpa». Las lágrimas brotaron en los ojos de Amber. «Estaba tan enojada contigo ayer. Pensé que estabas tratando de controlar mi vida otra vez, como cuando era más joven». El comentario dolió, pero Helen reconoció la verdad en él. Había sido sobreprotectora después de que el padre de Amber se fue, a veces sofocando a su hija en un intento de protegerla de más. «Dolor. Lamento si he sido controladora», dijo Helen sinceramente. «Solo quiero lo mejor para ti y Emily». «Ahora lo sé», respondió Amber, secándose los ojos. «Y necesito averiguar qué es realmente eso». Su conversación fue interrumpida por el sonido de pequeños pies caminando por el pasillo. Emily apareció en la puerta con el cabello revuelto por el sueño, agarrando su elefante de peluche. «Buenos días, rayito de sol», sonrió Helen. «¿Estás haciendo panqueques?», preguntó Emily esperanzada. La simple pregunta infantil, un bienvenido regreso a la normalidad. «Ciertamente lo estoy. ¿Te gustaría ayudar?». Emily asintió con entusiasmo, subiéndose al taburete junto al mostrador. Mientras Helen la guiaba para medir los ingredientes, notó a Amber observándolas con una expresión compleja, amor mezclado con arrepentimiento y algo que parecía determinación. Después del desayuno, pasaron la mañana en Minutsintusintu. El jardín. Los brotes de girasol estaban creciendo más fuertes, sus pequeñas hojas alcanzando hacia el cielo. Emily regaba cuidadosamente cada uno, hablándoles en voz suave que hizo sonreír tanto a Helen como a Amber. «¿Qué les estás diciendo?», preguntó Amber, arrodillándose junto a su hija. «Que están haciendo un buen trabajo creciendo», respondió Emily seriamente. «La abuelita dice que el estímulo ayuda a todo a crecer mejor». Amber encontró los ojos de Helen sobre la cabeza de Emily, un momento de entendimiento pasando entre ellas. Para la tarde, algo notable había ocurrido. La tensión que había llenado la casa durante días había comenzado a disiparse, reemplazada por una armonía tentativa. Hornearon galletas juntas, jugaron juegos de mesa, e incluso caminaron hasta el parque local donde Emily se columpiaba más alto que nunca antes. Su risa llevada por la brisa fue durante la cena esa noche cuando Amber hizo su anuncio. «He estado pensando», dijo, dejando su tenedor. «Voy a llamar al restaurante mañana y decirles que no puedo aceptar el trabajo». «Pero estabas tan emocionada por ello», dijo Helen sorprendida. «Significaría aún más noches lejos de Emily», explicó Amber. «Y ahora mismo, ella me necesita más de lo que necesitamos ese dinero extra». Emily miró entre su madre y abuela, claramente sintiendo que algo importante estaba sucediendo. «¿Eso significa que me voy a casa contigo y Roger mañana?», preguntó con voz pequeña. Amber alcanzó la mano de su hija.
No, cariño. Significa que tú y yo vamos a encontrar un nuevo hogar, solo para nosotras. ¿Qué pasará con Roger?, preguntó Emily con cautela. Roger ya no será parte de nuestras vidas, dijo Amber firmemente. Cometí un error al confiar en él, y lamento que ese error te haya lastimado. Los ojos de Emily se agrandaron. ¿Pero dónde viviremos? Amber dudó, y Helen vio que la realidad de la situación de su hija se asentaba. Amber había estado quedándose en la casa de Roger, ahorrando para un lugar propio. Irse significaba empezar de nuevo sin nada. Se quedarán aquí, dijo Helen sin dudar. Ambas todo el tiempo que necesiten. Mamá, no puedo pedirte que, comenzó Amber. No estás pidiendo, estoy ofreciendo, interrumpió Helen. Esta casa siempre ha sido tu hogar también. Emily miró entre ellas, la esperanza amaneciendo en su rostro. ¿Nos quedamos con la abuelita? Sí, confirmó Amber, su voz más firme ahora. Nos quedaremos con la abuelita mientras mamá encuentra un mejor trabajo y ahorra para nuestro propio lugar. Emily se deslizó de su silla y se movió para abrazar fuertemente a su madre. Me gusta ese plan, susurró. Más tarde, después de que Emily fue acostada, Amber se unió a Helen en el columpio del porche. La noche era pacífica, con grillos cantando en la oscuridad. Mañana no será fácil, dijo Amber en voz baja. Roger estará enojado cuando se lo diga. Helen asintió, con preocupación grabada en sus rasgos. No tienes que enfrentarlo sola. El pastor Michael se ofreció a estar allí, o podríamos pedirle al doctor Marshall que nos acompañe. Amber consideró esto. Luego negó con la cabeza. No. Este es mi desastre para limpiar. Pero... dudó. ¿Te importaría cuidar a Emily mientras voy? No quiero que esté cerca de él otra vez. Por supuesto, accedió Helen, con alivio, inundándola. Y Amber, estoy orgullosa de ti. Lo que estás haciendo requiere verdadero coraje. Bajo el cielo estrellado, madre e hija se sentaron juntas en un silencio amigable, el columpio del porche crujiendo suavemente. Por primera vez en demasiado tiempo, Helen sintió una sensación de paz. Cualquiera que fueran los desafíos que traería el mañana, esta noche estaban a salvo. Esta noche estaban juntas. Lo que ninguna de ellas sabía era que su recién encontrada paz estaba a punto de ser destrozada. Roger no tenía intención de dejarlas ir tan fácilmente. El domingo por la mañana llegó con un aguacero inesperado. La lluvia azotaba contra las ventanas mientras Helen preparaba un desayuno especial, tostadas francesas con canela, las favoritas de Emily. La acogedora cocina contrastaba marcadamente con el clima exterior, cálida y fragante con el aroma de vainilla y café. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe?, preguntó Helen a Amber, quien estaba revisando su teléfono por tercera vez en 10 minutos. Necesito hacer esto yo misma, respondió Amber, aunque la incertidumbre centelleó en su rostro. Le he enviado un mensaje a Roger diciendo que iré a las 11 para hablar. Mejor hacerlo en terreno neutral, lejos de Emily. Helen asintió, respetando la decisión de su hija, mientras deseaba poder protegerla de lo que estaba por venir. Llámame si necesitas algo. Cualquier cosa. Emily entró saltando a la cocina con su pijama favorito, su rostro iluminándose al ver el desayuno. Tostadas francesas, gracias, abuelita. La normalidad del momento, la simple alegría de una niña por una comida favorita, trajo un nudo a la garganta de Helen. Qué cerca habían estado de perder estos preciosos momentos. Mientras comían, Amber le explicó a Emily que necesitaba hacer un recado y que volvería pronto. La abuelita tendrá una mañana divertida contigo, y cuando regrese, todos podremos ver una película juntos. Emily asintió, con jarabe de arce goteando de su tenedor. ¿Podemos ver el jardín secreto? ¿El de la llave mágica? Absolutamente, prometió Amber apretando la mano de su hija. A las 10:30, Amber se preparó para irse. La lluvia había disminuido a una llovizna suave,
pero nubes oscuras aún colgaban bajas en el cielo. Helen observó desde el porche cómo su hija se alejaba conduciendo, un inexplicable sentimiento de inquietud apoderándose de ella. «Vamos a hornear galletas para cuando mamá regrese», sugirió Helen a Emily, decidida a mantener la mañana brillante a pesar de sus preocupaciones. Estaban con los codos hundidos en la masa de galletas cuando sonó el teléfono. Helen se limpió las manos en un paño de cocina y contestó, esperando la voz de Amber. En cambio, escuchó el tono urgente del pastor Michael. «Señora Montgomery, ¿está Amber con usted?» «No. Se fue hace como una hora para hablar con Roger». «¿Por qué?» Hubo una pausa antes de que el pastor Michael continuara. «Acabo de recibir una llamada preocupante de un feligrés que vive cerca de la casa de Roger. Parece que se está desarrollando algún tipo de situación». El corazón de Helen se hundió. «¿Qué tipo de situación?» «La policía está allí», explicó cuidadosamente. «Me dirijo allí ahora. Pensé que debería saberlo, pero por favor no se preocupe innecesariamente. Podría no ser nada». Pero Helen sabía mejor. «Emily y yo iremos ahora mismo. Señora Montgomery, no creo que sea prudente. Si hay un problema, mi hija podría necesitarme», dijo Helen firmemente. «Vamos en camino». Colgó y se volvió para encontrar a Emily observándola con ojos grandes y preocupados. «¿Mamá está bien?» Helen forzó una sonrisa tranquilizadora. «Estoy segura de que todo está bien, cariño. Pero necesitamos ir a ver cómo está. ¿Puedes ponerte tus zapatos y abrigo muy rápido para mí?» Emily asintió solemnemente, sintiendo la urgencia a pesar del comportamiento calmado de Helen. 10 minutos. Después, estaban conduciendo hacia el vecindario de Roger al otro lado de la ciudad. Helen trataba de mantener su expresión neutral por el bien de Emily, pero sus nudillos estaban blancos en el volante. Al girar hacia Oakwood Drive, los peores temores de Helen se confirmaron. 2 patrullas estaban estacionadas frente a la pulcra casa colonial de Roger, con luces parpadeando silenciosamente en la llovizna. Los vecinos estaban en porches y aceras, observando la escena desarrollarse. Helen estacionó a una distancia segura. «Emily, necesito que te quedes en el auto solo un minuto mientras averiguo qué está pasando. ¿Puedes hacer eso por mí?» Emily asintió, su pequeño rostro serio. «¿Mamá está en problemas?» «No, cariño. Estoy segura de que está bien. Solo necesito verificar». Helen se acercó a la escena con cautela, escaneando la pequeña multitud buscando a Amber. En cambio, vio al pastor Michael hablando con uno de los oficiales. «Pastor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Amber?» Él se volvió, el alivio inundando su rostro. «Señora Montgomery, gracias a Dios. Amber está bien. Está dando una declaración a los oficiales en el auto patrulla». Antes de que Helen pudiera hacer más preguntas, la puerta principal de la casa se abrió. Roger salió, escoltado por un oficial de policía. Su apuesto rostro estaba contorsionado de ira, su habitual encanto completamente desaparecido. «Esto es ridículo», decía en voz alta. «Ella no tiene derecho a hacer estas acusaciones». El oficial lo guiaba firmemente hacia la segunda patrulla. «Señor, por favor, baje la voz y coopere». Roger divisó a Helen y su expresión se oscureció aún más. «Tú, esto es obra tuya, ¿no es así? Poniendo a Amber en mi contra con tus mentiras». «Señor, es suficiente», advirtió el oficial, abriendo la puerta del auto. Mientras Roger era colocado en la parte trasera del patrulla, Helen finalmente vio a Amber sentada en el primer vehículo. Sus miradas se encontraron a través de la ventana, y Helen vio algo que no había visto en la expresión de su hija durante años: alivio mezclado con determinación tranquila. El pastor Michael tocó suavemente el codo de Helen. Los vecinos llamaron a la policía cuando escucharon gritos. Cuando llegaron los oficiales, encontraron que Roger había arrojado el teléfono de Amber contra la pared
cuando ella intentó llamar pidiendo ayuda. «Dios mío», susurró Helen. «¿Está herida?» «No, solo conmocionada», le aseguró. «Pero está presentando cargos por daños a la propiedad e intimidación. Es lo correcto, Helen. Este patrón necesitaba detenerse». Helen miró hacia su auto donde Emily esperaba, observando la escena con ojos solemnes. La pequeña niña que había tenido tanto miedo de pedir ayuda, que había tratado tan duro de ser invisible, que había dejado de beber agua solo para evitar confrontaciones. Sí, acordó Helen en voz baja. Ciertamente lo necesitaba. Mientras el auto de policía que contenía a Roger se alejaba, Amber salió del otro vehículo. Cuando vio a Helen, corrió hacia adelante, cayendo en el abrazo de su madre como no lo había hecho desde que era adolescente. Él no quería escuchar, susurró Amber, su voz temblando. Cuando le dije que había terminado, simplemente cambió, como si se hubiera activado un interruptor. Helen abrazó fuertemente a su hija. «Ya terminó. Estás a salvo». Sobre el hombro de Amber, Helen vio a Emily saliendo de su auto, su pequeño rostro lleno de preocupación. Mientras la niña corría hacia ellas a través de la lluvia ligera, Helen supo que lo peor había pasado, pero la sanación apenas comenzaba. Las 3 generaciones de mujeres, Montgomery, permanecieron abrazadas bajo la lluvia, mientras los vecinos observaban y susurraban, y el último auto de policía se alejaba. El lunes por la mañana trajo sol y un golpe en la puerta principal de Helen. La abrió para encontrar al pastor Michael parado en su porche, acompañado por una mujer delgada con cabello sal y pimienta, recogido en un moño pulcro. «Buenos días, señora Montgomery», la saludó el pastor Michael. «Espero que no estemos interrumpiendo. Esta es Lisa Harmon de Servicios Familiares. Le gustaría hablar con usted y Amber si es posible». El corazón de Helen se hundió. Después del incidente de ayer, había temido que esto pudiera suceder. Iban a investigar la crianza de Amber, cuestionar su aptitud como madre. «Por favor, pasen», dijo Helen tratando de mantener su voz estable. «Amber y Emily están en la cocina terminando el desayuno». En la cocina iluminada por el sol, Emily estaba arreglando cuidadosamente arándanos, formando una cara sonriente en su panqueque, mientras Amber lavaba los platos. Ambas miraron cuando los visitantes entraron. «Hola de nuevo, Pastor Mike», llamó Emily alegremente. Luego miró a Lisa con curiosidad. «Emily, ¿por qué no llevas tu desayuno al columpio del porche?», sugirió Helen suavemente. «Los adultos necesitan hablar un poco». Una vez que Emily estaba afuera, Lisa Harmon se presentó adecuadamente. «No estoy aquí oficialmente», aclaró, viendo la preocupación en el rostro de Amber. «El pastor Michael me llamó como amiga. Me especializo en servicios de apoyo familiar, y pensé que podría ayudar». «¿Ayudar con qué, exactamente?», preguntó Amber con cautela. «Con lo que necesiten», respondió Lisa simplemente. «Recursos para madres solteras, referencias de asesoramiento, información sobre órdenes de restricción, o simplemente alguien que entiende el sistema y puede ayudarlas a navegarlo». El pastor Michael añadió: «Después de ayer, me di cuenta de que la iglesia necesitaba hacer más que solo ofrecer oraciones. Necesitábamos ofrecer apoyo práctico». Amber intercambió una mirada con Helen, la sorpresa evidente en su expresión. «No esperaba que nadie... Quiero decir, pensé que la gente me culparía por elegir a Roger en primer lugar. Nadie debería ser culpado por ser engañado por alguien hábil en el engaño», dijo Lisa firmemente. «Lo que importa es que reconociste la situación y tomaste medidas para proteger a tu hija». Mientras hablaban, Lisa explicó los recursos disponibles para Amber, programas que Helen nunca había escuchado, grupos de apoyo en la comunidad, incluso una vacante laboral en la biblioteca local que ofrecería horarios regulares diurnos. «El trabajo en la biblioteca sería perfecto para ti», le dijo Helen a su hija,
recordando cuánto había amado Amber los libros cuando era niña. Solías decir que querías trabajar rodeada de historias. Amber sonrió ligeramente. Lo hice, ¿verdad? Antes de que la realidad se instalara. La realidad no tiene que significar renunciar a los sueños, señaló Lisa. Solo significa encontrar nuevos caminos hacia ellos. Mientras su conversación continuaba, Emily regresó adentro, su plato vacío. ¿Puedo ir a revisar mis girasoles, abuelita? Por supuesto, cariño, respondió Helen. Observaron por la ventana cómo Emily Sepkem arrodillaba junto al jardín, examinando cuidadosamente cada pequeño brote verde. Es resiliente, observó Lisa. Los niños a menudo lo son, cuando se les da un ambiente estable y apoyo constante. ¿Necesitará terapia?, preguntó Amber en voz baja. ¿Después de todo con Roger? Lisa consideró esto, pensativamente. Podría ayudarla a procesar lo que sucedió. Conozco una maravillosa psicóloga infantil que usa terapia de juego, muy suave, muy efectiva. Pero el factor de curación más importante será tenerte completamente presente en su vida, lo que parece que estás comprometida a hacer. Amber asintió firmemente. Lo estoy. Ningún trabajo vale perderse su infancia sin importar cuánto dinero pague. Mientras finalizaban los planes para la entrevista de trabajo de Amber en la biblioteca al día siguiente, hubo otro golpe en la puerta. Helen la abrió para encontrar a Maggie parada allí con un plato de lasaña casera acompañada por otras 3 mujeres del vecindario. Escuchamos lo que pasó, explicó Maggie, y queríamos que supieras que no estás sola. Detrás de Maggie estaba Beth de la casa de la esquina, quien enseñaba jardín de infantes en la escuela local, Diane, quien dirigía la única panadería del pueblo, y Eleanor, una jueza jubilada que se había mudado a Oak Ridge apenas el año pasado. Todas hemos pasado por tiempos difíciles, explicó Eleanor, su voz digna llevando el peso de la experiencia. Algunas de nosotras hemos enfrentado situaciones no muy diferentes a la tuya. Amber, pensamos que podrías necesitar un sistema de apoyo. Amber parecía abrumada por la inesperada muestra de solidaridad. No sé qué decir. No necesitas decir nada, respondió Beth con una cálida sonrisa. Solo sabe que esta comunidad está contigo. Emily es bienvenida en mi programa después de la escuela en cualquier momento, sin cargo. Y siempre necesito ayuda extra en la panadería los fines de semana, añadió Diane. Pagada, por supuesto, si estás interesada. Helen observó asombrada cómo la cocina se llenaba de voces y risas, planes y ofertas de ayuda. Emily entró del jardín y fue inmediatamente abrazada por el círculo de mujeres, cada una haciéndola sentir especial y protegida. El pastor Michael captó la mirada de Helen a través de la habitación y le dio una sonrisa conocedora. Esto era lo que la comunidad debía ser. No juicio o silencio, sino amor práctico en acción. Más tarde, cuando la improvisada reunión comenzó a dispersarse, Eleanor llevó a Helen aparte. He estado queriendo involucrarme más desde que me mudé aquí, confió. Pasé 40 años en el tribunal y he visto demasiadas familias destrozadas por situaciones como esta. Me gustaría ayudar a Amber a navegar los aspectos legales, si está dispuesta. Una jueza jubilada ofreciendo asesoramiento legal gratuito, se maravilló Helen. Eso parece intervención divina. Eleanor rió. Más bien intervención vecinal. A veces el universo nos pone exactamente donde necesitamos estar. Cuando el último visitante se fue, Helen encontró a Amber parada en la entrada del jardín, observando a Emily, quien estaba mostrando sus girasoles al pastor Michael. Las lágrimas brillaban en los ojos de Amber. Nunca supe que había tantas personas buenas, susurró. Después de todo con Roger, comencé a creer que estaba sola en el mundo excepto por ti y Emily. Helen puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. Nunca estás sola, cariño. Ya no. Afuera,
La risa encantada de Emily resonó cuando uno de los brotes de girasol desplegó una nueva hoja justo ante sus ojos. El pequeño milagro de la naturaleza, de crecimiento y resiliencia, reflejando el que estaba teniendo lugar dentro de su familia. Capítulo 13. Reuniendo fuerzas. 2 semanas pasaron, trayendo cambios tanto sutiles como profundos al hogar de los Montgomery. Amber comenzó su nueva posición en la biblioteca, regresando cada noche con historias sobre libros interesantes y los niños que visitaban el rincón de lectura que estaba ayudando a rediseñar. La salud de Emily mejoró constantemente, su miedo a beber agua desvaneciéndose gradualmente mientras se instalaba en una rutina segura. Pero el correo de la mañana trajo un recordatorio no deseado de que su viaje no había terminado. ¿Qué es?, preguntó Helen, notando que la expresión de Amber se oscurecía mientras abría un sobre en la mesa del desayuno. Amber le entregó el documento de aspecto formal. Es del abogado de Roger. Está demandando por difamación y afirmando que inventé todo para alienarlo de Emily. Su voz tembló ligeramente. Quiere derechos de visita. Helen leyó la jerga legal con creciente alarma. Pero la policía estuvo allí. Vieron cómo se comportó. Aparentemente, está afirmando que lo provoqué, respondió Amber, mirando preocupada a Emily, quien afortunadamente estaba fuera del alcance del oído, jugando en la sala. Dice que nuestra relación con Emily le da derecho a contacto continuo. Lo absurdo de la afirmación habría sido risible si no fuera tan aterrador. Roger había conocido a Emily por menos de 6 meses, y la mayor parte de ese tiempo la había tratado con fría indiferencia en el mejor de los casos. Necesitamos llamar a Eleanor, dijo Helen decididamente, alcanzando el teléfono. La jueza jubilada llegó en 1 hora, con gafas de lectura posadas en su nariz mientras revisaba los documentos en la mesa de la cocina de 1900. Helen, esta es una demanda frívola, declaró Eleanor después de una cuidadosa consideración. No tiene fundamento para una reclamación de visitas, no está relacionado con Emily, no estaba casado con Amber y no ha establecido ninguna relación legal con la niña. En cuanto a la reclamación por difamación, la verdad es una defensa absoluta. ¿Así que podemos ignorarlo?, preguntó Amber esperanzada. Eleanor negó con la cabeza. Desafortunadamente no. Necesitarás responder a través de los canales legales apropiados, pero puedo ayudar con eso. Se quitó las gafas, su expresión suavizándose. Amber, esta es una táctica de intimidación típica. Los hombres como Roger odian perder el control, así que intentan recuperarlo a través del miedo. Está funcionando, admitió Amber, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba su té. Solo ver su nombre en ese papel me hizo sentir enferma. Helen se movió al lado de su hija, colocando una mano de apoyo en su hombro. No estás enfrentando esto sola. Absolutamente no, estuvo de acuerdo Eleanor. De hecho, he estado haciendo algunas llamadas. Hay una clínica de ayuda legal en la universidad comunitaria que se especializa en casos familiares. Han accedido a tomar este caso pro bono, conmigo como consultora. No puedo aceptar tanta ayuda, protestó Amber. Todos ya han hecho tanto. Considéralo una inversión en la justicia, respondió Eleanor con una sonrisa que revelaba la formidable jueza que había sido. Además, casos como este establecen importantes precedentes. Roger necesita aprender que su comportamiento tiene consecuencias. Mientras discutían los siguientes pasos, Emily deambuló desde la sala, percibiendo inmediatamente la tensión. ¿Algo está mal?, preguntó, su mirada perceptiva moviéndose entre los adultos. Amber dudó. Luego se arrodilló al nivel de su hija. ¿Recuerdas cómo hablamos de que los problemas son más fáciles de resolver cuando los enfrentamos juntos? Emily asintió solemnemente. Bueno, tenemos un pequeño problema que resolver, pero la señora Eleanor nos está ayudando y vamos a estar bien. ¿Es sobre Roger?, preguntó Emily, su voz repentinamente más pequeña. Los adultos intercambiaron miradas sorprendidas ante su intuición.
Sí, cariño, admitió Amber. Pero no tienes que preocuparte por ello. Los adultos manejaremos todo. Emily consideró esto por un momento. Luego, cuadró sus pequeños hombros. Si necesitas hablar con un juez sobre Roger, puedo contarles sobre el armario. ¿Qué armario, Emily?, preguntó Eleanor gentilmente. El que me puso cuando pedí agua demasiadas veces, respondió Emily como si fuera un hecho. Él dijo que era mi lugar para pensar, pero estaba oscuro y daba miedo. La revelación quedó suspendida en el aire, una dolorosa confirmación de lo que habían sospechado, pero no habían conocido en detalle. Helen observó el rostro de su hija transformarse, el shock dando paso al dolor, luego endureciéndose en determinación. «Eres la niña más valiente que conozco», le dijo Amber a Emily, abrazándola fuertemente. «Pero no tienes que preocuparte por hablar con ningún juez. Nosotras nos encargaremos de esto». Después de que Eleanor se fue con promesas de iniciar la respuesta legal inmediatamente, Helen encontró a Amber parada en la ventana de la cocina, observando a Emily que había vuelto a jugar en el jardín. «Sigo pensando en lo que podría haber pasado si no hubieras notado que algo estaba mal», dijo Amber en voz baja. «¿Cuánto peor podría haberse puesto?» «Pero lo noté», respondió Helen. «Y tú escuchaste, aunque fue difícil». Amber se volvió hacia su madre con determinación escrita en sus rasgos. «No voy a dejar que se acerque a ella otra vez. Nunca. Esa es la mamá osa que crié», dijo Helen con orgullo. Más tarde esa tarde, el pastor Michael pasó con noticias que levantaron sus espíritus. El consejo de la iglesia había votado para establecer un fondo de apoyo familiar, inspirado por la situación de Amber y Emily. La primera iniciativa sería una serie de talleres para padres solteros, con cuidado infantil proporcionado. «Lo estamos llamando el Proyecto Girasol», explicó con una sonrisa. «Porque incluso en suelo difícil, con el apoyo adecuado, pueden crecer cosas hermosas». Como si fuera una señal, Emily entró corriendo desde el jardín, la emoción iluminando su rostro. «Abuelita, mami, vengan rápido. Mis girasoles tienen hojas de verdad ahora. Están creciendo tan altos». La siguieron afuera, donde, efectivamente, las pequeñas plantas habían crecido notablemente, sus tallos fortaleciéndose, sus hojas desplegándose hacia el sol. Helen observó cómo Amber levantaba a Emily para verlas mejor, ambas riendo juntas en la dorada luz de la tarde. Cualquiera que fueran los desafíos que la demanda de Roger pudiera traer, este momento, esta simple alegría, valía la pena luchar por ella, y lucharían juntas, rodeadas de campeones inesperados y fuerza recién descubierta. El juzgado del condado se alzaba imponente contra el cielo azul claro mientras Helen, Amber y Eleanor subían los escalones de mármol. Hoy era la audiencia para la demanda de Roger, un momento de ajuste de cuentas que llevaba 6 semanas en preparación. «Recuerden», les recordó Eleanor, «solo digan la verdad exactamente como sucedió». Dentro de la sala del tribunal, Roger estaba sentado con su abogado. Su encantadora sonrisa no se veía por ninguna parte. Cuando el pediatra de Emily testificó sobre su condición médica y sus probables causas, la confianza de Roger visiblemente flaqueó. Luego llegó la testigo sorpresa, la exnovia de Roger, quien describió un patrón similar de comportamiento controlador. La jueza escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más severa. Cuando llegó la resolución final, desestimando las reclamaciones de Roger y otorgando una orden de protección permanente, Amber estalló en lágrimas de alivio. «Realmente se acabó», susurró a Helen mientras caminaban hacia la luz del sol. «Emily está a salvo ahora». 3 meses después, el patio trasero de Helen se había transformado. Los girasoles que Emily había plantado ahora eran más altos que ella, sus magníficos rostros dorados siguiendo al sol a través del cielo de verano. «Abuelita, mira», llamó Emily, señalando a una mariposa monarca que
aterrizaba en una de las enormes flores. Ya no dudaba en beber agua, y su salud se había recuperado completamente. Amber, ahora bibliotecaria infantil e inscrita en clases nocturnas para su título de enseñanza, observaba desde el porche donde estaba preparando la fiesta del 6º cumpleaños de Emily. «Nunca pensé que encontraríamos tanta felicidad después de todo», le dijo a Helen. «Nos salvaste a ambas. Nos salvamos unas a otras», corrigió Helen, abrazando a su hija. Mientras llegaban los invitados, su recién encontrada comunidad de partidarios y amigos, Emily mostraba orgullosamente a todos su jardín de girasoles. «Comenzaron tan pequeños», explicó sabiamente, «pero la abuelita dice que con amor, sol y paciencia, incluso la semilla más pequeña puede crecer en algo alto y fuerte». Helen observaba a su hija y nieta rodeadas de girasoles y amigos, sus rostros brillando con salud y felicidad. Algunos viajes comenzaban en la oscuridad, reflexionó, pero con coraje y amor, aún podían conducir a los destinos más hermosos.